There is no place on earth too forbidding. There is no adventure too dangerous to dare. There is no dream of wealth and glory too impossible for the reckless and fearless soldiers of fortune on the richest adventure of their life. Across 1,000 miles of danger, come with Sean Connery and Michael Caine as they try to capture a whole country, a scheme for rascals to become royalty in the long-lost land of Alexander the Great. Rudyard Kipling's The Man Who Would Be King. They share the treasure. They share the danger. They share the adventure. Sean Connery, Michael Caine, and Christopher Plummer in John Huston's The Man Who Would Be King. Bienvenidos a Clásicos Inmortales. Con motivo de la reciente muerte de Christopher Plummer, nos vemos obligados a abordar la película dirigida por John Huston, que nos gusta mucho, por cierto, El hombre que pudo reinar. Sin más tiempo que perder, saludo a mis compañeros desde Ceuta, Rafael Villena. Hola, Rafael. Buenas tardes, Sergio, Marcos, ¿qué tal? Por aquí andamos. Y desde Oviedo, Asturias, Sergio González Cachón. Hola, Sergio. Rafa, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí preparados para hablar de esta gran película que yo creo que nos encanta a los tres. Yo por lo menos yo creo que la he visto 5 o 6 veces. Y nada, doy unos pequeños datos y empezamos con las introducciones. Es una película de 1975 dirigida por John Huston, con guión del propio John Huston, ayudado por Gladys Hill, adaptando un relato de Rudyard Kipling, que es El hombre que pudo ser rey. Música de Maurice Jarre, fotografía de Oswald Morris y con un reparto de lujo, Michael Caine, Sean Connery y Christopher Plummer, que por él hacemos esta película y bueno, también porque nos gusta, como hemos comentado, y también está Sean Connery, por cierto, que también falleció hace poco. Y también me gustaría hacer una mención sobre el autor de la obra, digamos, del relato, ¿no? De Rudyard Kipling. Es un hombre un escritor que nació en Bombay, en la India británica, cuando estaba colonizada. Fue premio Nobel en 1907 y fue el autor de obras como El libro de la selva, que todo el mundo conoce, Kim o los poemas Gunga Din y algunas otras, ¿no? Siempre hablaba del colonialismo, bueno, pues un poco de su infancia y hacía muchos relatos infantiles, novelas, poemas. En definitiva, un escritor que es imprescindible en las librerías de todo el mundo, vamos. Kipling es fundamental. Sin más tiempo que perder, empezamos con las introducciones. ¿Quién quiere empezar de los dos? Da igual. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ya empiezo yo. Vale, Rafa, venga. Vamos allá. Bueno, pues vamos a hablar del hombre que pudo reinar. Sin duda, una de las películas más populares del maestro John Huston. Estamos hablando de un señor que tiene películas como El halcón maltés, como El tesoro de Sierra Madre, como La reina de África, El honor de los príncipes. Bueno, ya comentaremos, pero esta película suya tiene un algo especial. Yo creo que el algo especial es que resume muy bien todo el espíritu aventurero que tenía John Huston, porque era un hombre al que le gustaba mucho, digamos, reflexionar en su cine sobre la aventura, que realmente le gustaba, ¿no? Estamos ante una película simplemente inolvidable, ¿no? Bueno, esta película también supuso la incursión en el terreno que ya hemos visto en otras películas, incluso que tratadas aquí en el programa, de esos personajes perdedores, ¿no? Que viven sus propias ilusiones y que buscan su propia fantasía, ¿no? En este caso, interpretado magistralmente por esos dos suboficiales del ejército británico ya casi retirados, ¿no? Esos dos rufianes, ¿no? Dos truhanes que en el cenit ya de su carrera pues dicen que ante las dificultades que tienen para seguir con su vida pues deciden ir a invadir un país como Kafiristán, ¿no? Allí entre la frontera de la India y Afganistán, y hacerse con el país, ¿no? Y saquearlo, ¿no? Como dice Sean Connery en una de las primeras secuencias de la película,
que le comentan, están los tres protagonistas, ¿no? Tanto Plummer como Kane como él, y le dice Sean Connery a Plummer que vamos a hacer los reyes de allí. Y dicen que aquí el país tiene 32 reyes, que Carnahan, que interpretado por Kane, va a ser 33 y yo el 34. Llegaremos allí, dominaremos allí al ejército mediante nuestras técnicas de guerra, los conquistaremos y los saquearemos, ¿no? Pues esos dos, la historia como la va contando, de una forma bastante sutil, con mucho sarcasmo, porque la película está muy bien envuelta en una película de aventura, como ya comentaba antes, por el tema del espíritu aventurero que tiene el propio Houston, pero la película trata de otros temas, que hay un drama personal de dos perdedores, también estamos hablando de, incluso en momentos, de comedia surrealista, incluso también una crítica a lo que fue el colonialismo británico de la época, muy bien marcado desde el punto de vista histórico, cuando invadieron la India, lo que hicieron allí con aquellos poblados, con aquellos... De hecho, en la película los trata como si fueran serviles, ¿no? Al supuesto poder británico, ¿no? Esa superioridad moral del Imperio militar británico, ¿no? Que viene aquí a enseñarnos a nosotros y a manejar aquí todo el tinglado aquí en este país, ¿no? Pero lo hace todo de una forma muy sutil y con mucha dignidad, ¿no? Porque los dos personajes son dos personajes muy dignos, a pesar de que son dos truanes y dos bribones, ¿no? Dos ladronzuelos. Lo hace Houston con toda su maestría, ¿no? Y también aprovechando la bellísima fotografía, la puesta en escena que tiene la película magnífica, cómo se ven todos esos paisajes de la época, ¿no? Y luego el espíritu narrativo, un espíritu narrativo muy apabullante. La película, desde el principio hasta el final, el espíritu narrativo que tiene desde que entra en el primer plano de la película, de que entra Carnahan en la oficina de Kipling, de Christopher Plummer, que se queda así sorprendido porque en ese plano claro oscuro que no se le ve la cara, cuando ya sabe quién es, y empieza a decirle que soy yo, ya lo reconoce, y empieza a contarle la historia, ¿no? Y toda la película como va narrando todas las vicisitudes de ellos dos, cómo llegaron allí, el viaje que hacen, ¿no? Pues es como un viaje fatídico, pero iniciático, ¿no? Porque como cruzan todos, se van viendo a ellos dos, como cruzan toda Asia, llegan allí, se hacen pasar como si fueran los militares que vienen allí a, digamos, a dominar ese pueblo bruto, ¿no? Y tan salvaje, ¿no? Y lo bien mostrado que está ese viaje y además el final, cómo lo va contando hasta que llega a ese punto fatídico del final, ¿no? Y luego muchísimas secuencias que tiene la película y ahí demuestran todo el sarcasmo que tenía, ¿no? El propio Houston. Y luego la ironía de incluso de los dos personajes, porque hay una de las secuencias que ya comentaremos luego, en la que están hablando están allí por el primer poblado que llegan y el jefe del poblado le dice que tiene 27 hijas y uno de ellos comenta allí que es un degenerado y el otro le dice, no tengas prejuicio porque este es otro país y otras costumbres, ¿no? Y luego se la devuelve cuando están jugando al polo allí y están con la cabeza de uno de los enemigos, ¿no? De la tribu y le dice salvaje y el otro se lo devuelve y dice, no, otro país, otras costumbres, no tengas prejuicio. Todo ese tipo de cosas como la va enlazando, con qué sutileza, y va tirándole tiritos a lo que fue realmente la invasión, ¿no? La colonización de la India por parte del Imperio Británico en su época, ¿no? Y nada más. Y luego también resaltar el papel secundario, pero magnífico desempeña, que desempeña Christopher Plummer, ¿no? Digamos como el que va escribiendo la narración de lo que luego fue, digamos, el relato, porque creo que él interpreta en la película al mismo Kipling, que es el que escribe el relato de estos dos señores que querían reinar, porque ellos se creían que como eran británicos, no somos dioses, pero somos británicos, también comentan en la película, ¿no? Entonces, pues refleja muy bien todo ese tipo el espíritu aventurero y todo el contexto histórico de la época, ¿no? La película es un peliculón que es para disfrutarlo una y otra vez, que tiene muchísimos detalles que ya luego iremos comentando y que desde aquí, desde el programa, pues incito y animo a todos los oyentes y a los espectadores a que la vuelvan a ver si la han visto, que supongo yo que casi todos la habrán visto y que si los que no la hayan visto, pues que la vean porque van a ver lo que es el cine de Houston, muy bien compensado, en una gran película de aventura, drama, comedia, porque tiene un poco de todo. Y ese contexto histórico, lo bien reflejado que está, porque estás viendo eso y se ve realmente el espíritu británico, ya no solo el espíritu británico colonizador de la época,
sino que es el espíritu británico que vino en los siglos posteriores, por ejemplo, con las Malvinas y con otra serie de circunstancias que están muy bien reflejadas en la película, ¿no? Y nada más, yo simplemente eso, la vi igual que tú, la habré visto, Marco, 5 o 6 veces también, y cada vez que la ve, pues sigue sacando la misma sonrisa. eh, Sigues pensando otra vez lo mismo de los británicos, que realmente es lo mismo también que lo que hicieron franceses, españoles y alemanes en otras partes del mundo, ese espíritu colonizador que realmente fueron a arrasar con todo, y lo bien que está reflejado en la película con ese espíritu sarcástico que Houston le da también a su cine, ¿no? Y nada más, que la gente, que los espectadores, los oyentes la disfruten y que la vean otra vez. Vamos, Sergio. Vale, pues no sé qué decir de esta película, que es una maravilla, que con esta película yo creo que Houston despidió un poco el cine épico que nos tenía acostumbrados, su última gran película de cine bélico, de épico, y es la cumbre del cine de aventuras. Si la generación de los millennials pues, es muy fan de Indiana Jones, quizá nuestra generación creció con esta película de aventuras. ¿Por qué? Porque tiene todo el espíritu de aventuras y yo creo que lo que la hace especial es que Houston le gustaba de pequeño Kipling, los relatos de Kipling, y estaba obsesionado con este pequeño cuento del gran... Del Cosa, gran ¿Eh? ¿el qué? ¿Rafa? ¿Rafa, decías algo? No ¿Rafa? sé. Es que se quedó ¿Qué ha como pasado? cortado Bueno, ahí. sigue, Sergio, sigue. Ah, ah. Y nada, que Kipling estaba obsesionado a Houston con Kipling, le gustaba mucho desde pequeño y siempre tuvo la idea de hacer este pequeño cuento en pantalla. Eh, ¿Por qué? Primero quiso hacerlo con Clark Gable y Humphrey Bogart, que Humphrey Bogart era uno de sus actores fetiche, por la muerte de Clark Gable primero y de Bogart primero y luego Clark Gable, pues le fue imposible hacer esta película y luego decidió hacerlo con Newman y Redford, que estaba muy de moda por el golpe y entonces que se lo propuso a Newman le gustó la idea y le dijo que por qué no hacerlo con actores británicos. Y es un poco la magia de esta película, ese plus que le da que los actores también fueran británicos. ¿Por qué? Porque primero traslada ese, esa crítica del colonialismo, esa crítica que tenían los británicos en la India, que traslada muy bien esa flema británica, ese humor inglés que tenían tanto Sean Connery como Michael Caine, y sobre todo la química que tienen estos dos actores en pantalla, que no recuerdo que hayan repetido ninguna vez más. Es verdad que a Caine ya lo habíamos visto en algún papel humor y en papel dramático, pero a Sean Connery no lo habíamos tomado muy en serio como actor porque venía de hacer James Bond. Y aquí demuestran los dos que están impresionantes. Ese plus que tiene la película es quizá por esta maravilla de actores. Eh, y quizás por ese, hay frases en esta película que son maravillosas. Una la decía Rafa, ¿no? No somos dioses, somos ingleses, que es casi lo mismo. No sería lo mismo sin estos dos actores que y su flema británica. Porque es una de las claves de la película, el humor que tiene, el humor ácido que tiene, la crítica que tiene al colonialismo británico en la India. Y sobre todo es una historia maravillosa de dos pillos, dos rufianes, dos perdedores, ¿no? Dos aventureros, quizás también muy ingenuos, ¿no? Y soñadores. Son dos aventureros a la búsqueda de un sueño imposible y como buenos perdedores, pues fracasan en su intento de alcanzar el sueño. Pero lo que creo que resalta la película es que da un poco igual, ¿no? Porque lo importante es que valió la pena el intento, ¿no? Y al igual que hace 2 semanas hablábamos de una muerte muy épica de estos, de Will Vance, ¿no? De Grupo Salvaje, pues aquí se ve una de las muertes más hermosas quizás de la historia del cine y uno de los finales más bonitos y que te deja con una sonrisa a la boca, ¿no? Ese Sean Connery al final de la película, en esa muerte que se va a la muerte cantando con una sonrisa a la boca, con ese puente y no sé, con esa canción británica o irlandesa que canta al final de la película, es una de las maravillas, es uno de los detalles más bonitos
de las grandes escenas que te deja esta historia de amistad, porque no deja de ser una historia de amistad, de fraternidad entre estos dos maravillosos actores. Y por último, me gustaría resaltar que además de la bonita historia, que es una de las mayores bonitas historias de aventuras de la historia del cine, también el actor, el director, también supo reflejar el espíritu de Kipling, el espíritu de conquista o de aventura que tiene la novela. Y además, los detalles que ya hablaremos más adelante en la conversación de los símbolos que tiene la película con la masonería, que Kipling era masón y aquí los dos protagonistas también son masones y tienen mucha influencia en muchas de las actuaciones y muchas de las escenas de la película. Y por todo esto, pues, quien no la haya visto tiene pecado porque es una de las grandes historias y se la recomiendo incluso a la gente más joven que piensa que el cine de aventuras empieza y termina con Indiana Jones. Antes de Indiana Jones existieron dos bribones, dos pillos en su aventura en el Kurikistán y por eso y por mucho más me gusta mucho esta película. Muy bien, sí, yo iba a empezar por lo de la masonería, Sergio, y nada, sí, aquello que dices de la amistad, la fraternidad y tal, bueno, pues todo viene un poco de la masonería, ¿no? Y esa amistad que les une hasta el final es magnífica. Sí que veo yo una de las grandes virtudes de la película, claro, es el espíritu aventurero de los personajes, con ese aire masónico, como hemos comentado, y la crítica del colonialismo. Digamos que la película tiene dos vertientes, ¿no? La de la novela, que es muy colonial, y Houston aprovecha, digamos, el carácter aventurero de la novela y demás, pues para meter su existencialismo de los personajes, que lo mete casi en todas las películas, ¿no? Houston es un director muy controvertido y, bueno, sus personajes son muy cuestionados en su moral, ¿no? Bueno, y en esta película, como es normal, pues también se ve, ¿no? Eh, Otro aspecto interesante es, bueno, cómo Houston adapta esta novela, ¿no? Creo que era una de sus virtudes en todas las películas, la adaptación de las novelas, era muy fiel a las novelas. Eh, por cierto, Kipling fue bastante criticado, bueno, o acusado de propaganda, ¿no? Y precisamente en esta película de propaganda a favor del Imperio Británico, del colonialismo. Y en esta película lo critica, es decir, todo lo que se dice por ahí siempre está sujeto con pinzas, ¿no? Hay que ver el cine y no quedarte con un titular de un medio de comunicación. Concretamente le hicieron la crítica con una obra que se llamaba La carga del hombre blanco. A partir de ahí, pues nada, Kipling ha quedado como un escritor de propaganda, ¿no? Eh, Creo también que Kipling en sus obras hablaba mucho del liderazgo, del control de las masas y todo esto, ¿no? Que esto también se ve reflejado aquí cuando se transforma el dragón en rey o en Dios y quiere ser rey y ya tiene poder y bueno, y eso incluso se acerca a los tiempos actuales. Eso también me gusta de la película, que podemos adaptarla a los tiempos actuales y no envejece mal. Eh, y por lo demás, un poco suscribo lo que comentabais, el cine este de aventuras muy propio de Houston. Yo creo que en el Tesoro de Sierra Madre también se ve, incluso en La burla del diablo, y ese carácter perdedor de sus personajes, yo creo que es una de las grandes virtudes de esta película y de casi toda la obra de John Huston. Eh, si queréis abrimos debate con la esencia de los personajes. No sé, empezamos por ahí, ¿cómo lo veis? Sí. Yo creo que es uno de los aspectos, ¿no? más importantes de esta película y de otras de John Huston. Claro está. Por cierto, que lo interpretó Eastwood en Cazador Blanco, Cazador Negro. Hizo de John Huston. Es que era un personaje en sí mismo el director, ¿eh? Sí, sí. Sí. Él vivía lo que hemos comentado antes, el espíritu aventurero que tenía él en su vida personal, incluso perdedor, ¿no? Lo trasladaba a su cine. Y aquí lo que decía Sergio antes es cierto, esa flema británica que muestra también la película es porque ellos dos
han sido dos de los grandes actores del cine británico. Poniendo quizá Alec Guinness y alguno más. Claro. Los tres, que Christopher Los Plummer tres, bueno, sí, perdón, los tres, con Christopher Plummer. Claro, si llegas a poner ahí a Robert Redford, a Paul Newman y demás, Newman llevaba razón. Mejor que la película la hagan unos británicos, pues esa flema británica está muy bien reflejada en la película. Perfectamente, vamos. Incluso ya esa crítica al colonialismo y el tema de la masonería, que en mi introducción no lo comenté, se me habrá pasado, se ve perfectamente reflejada en esa amistad que llevada, esta fraternidad llevada hasta el límite, hasta el final, hasta el último momento del personaje de Connery, e incluso el personaje de Kane, que es el que cuenta toda la película, se lo cuenta Kipling y Kipling escribe luego el relato. Hay dos narradores, ¿no? Hay dos narradores, ¿no? Y dos narradores. Sí. Porque él está escribiendo la historia, pero el que la narra, digamos, con voz en off es Carnahan, ¿no? Carnahan. Esto. Sí. Yo, además, en ese contrato que firman cuando entran en la oficina. El contrato buenísimo. El contrato firmado por ellos solos. Venga, yo fui al contrato con las 10 leyes, ¿no? Las 10 leyes que vamos. Lo que pasa es que lo que me llama mucha atención de esa escena, que a mí me parece divertidísima, Sí. ya comentan en escena, si os fijáis como que la manera tan peculiar como enciende los cigarros. Sí, también. Pero lo que quería decir era que, si os fijáis, que ya el contrato de por sí, que ya habla un poco también de la masonería y de la fraternidad que establecen en este tipo en los masones. Os fijáis que el que firma el contrato es este hombre que se habían encontrado, que podía haber sido un hombre cualquiera de la calle, pero esa firma tenía mucho valor, que al que acompaña la firma es el propio Kipling, que es el que interpreta a Christopher Plummer en la película, y firma él también el contrato porque la firma de un masón también tiene mucho valor para el contrato. Por eso me gusta un poco, porque utiliza mucho simbología de la masonería que creo que la novela sí que había, pero incluso creo que aquí le añade algún detalle más. Por cierto, la caracterización de Christopher Plummer es buenísima. ¿Habéis visto fotos de Kipling? Sí, parece el mismo, ¿verdad? Idéntico. Un aciertazo totalmente de casting, vamos. Lo maquillaron, lo peinaron con el bigote. El bigote, sí, perfecto. O sea, es una pasada. Yo digo, ostras, es igual. Igual. Sí. Otro detalle que quería decir de esa escena, que si os fijáis, uno del contrato, uno de los elementos que firman el contrato, dicen algo así como que se alejarán durante todo este tiempo que dure el sueño, la misión, se alejarán de las mujeres, que al final incumplen esa parte del contrato, pero lo que me refiero que esa parte, en la parte de la masonería británica, la mujer estaba un poco de lado, se veía como un elemento que podía evitar la confraternización o sea, podía romper la fraternidad entre los... Lo veían como un elemento distorsionador y bueno, y claro, de sí. hecho el final de la película, fue precisamente por eso mismo, por una mujer, ¿no? Sí, no, cuando sale, esa es una de las grandes escenas de la peli, ¿eh? Sí, bueno, yo la iba a comentar luego. Luego la comentamos. Hacemos un spoiler. Seguimos hablando de otras cosas que si no nos metemos en las escenas ya. Hay que contar a los espectadores que la mujer era la mujer de Kane. Sí, correcto. Sí. Era Tu esposa en la vida real. Sí. Por cierto, de los tres, el único que queda vivo es Kane, ¿eh? y ya está mayor ya, pero es un grande también, Michael. Un grande, luego lo comentaremos. Lo curioso de la escena es que se casa con Connery. Exacto. Sí. Bueno, se casa. No termina aquello bien, ¿eh? No termina aquello bien. Intento de boda, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría resaltar también los elementos de humor en la película, porque creo que tiene dos inputs muy buenos para que te entretenga la película, que son los elementos de humor y la aventura, ¿no? La aventura. Y luego ya te habla de otras cosas, como que podemos ya enlazar con un drama, ¿no? Que es pues eso, el carácter existencial de los personajes y perdedores y todo este tema. Pero claro, cualquier persona se puede poner a ver esta película perfectamente porque te va a entretener. Sí. Ese humor británico tan... Sí. Tan flemático. Bueno, la escena cuando van en el tren al principio los dos, Carnahan y Kipling,
y aparece ese hindú con la sandía. Sí. Abre la sandía, le ofrece sandía, le dice que no, se queda así mirándolo cuando come y escupe, coge cerdo, guay, lo tira allí del vagón, lo tira. El otro No, dice, "Hombre, has y la tirado". escena de ellos dos con él cuando entran, cuando los han detenido, ¿no? Y salen allí haciendo el paso, ¿no? Al paso, gracias. Esa Ah, sí, escena, O sí, cuando, sí, o el paso cuando, de allí. todas y, estas y cuando, escenas de humor, y sí. cuando en un paso fronterizo se encuentran con un viejo soldado amigo suyo y le hacen le hace que marche y se Que meten hacen que con él. marche, exacto. Todo ese tipo de elementos hacen que la película sea muy entretenida, sí. Sí, sí, sí. Y es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que está dirigida a dos públicos, el que quiere entretenerse con el cine y el que quiere pensar, ¿no? También a la vez. Sí, sí. No, y encima lo que decía Rafa, que deja chinitas, ¿no? Porque incluso en ese ácido humor va dejando chinitas incluso con la superioridad de los ingleses, ¿no? Con lo de no somos dioses, pero somos ingleses, que es casi parecido, ¿no? Dice Sí, otra frase cuando diciendo, esto lo conquistó Alejandro Magno, si era Sí. griego. Bueno, si ese era griego, Si griego. si era no, griego, no, claro, O dice, sea, si era griego lo podemos hacer nosotros ahí también. está. Si lo hace un griego, de esto, un griego, como diciendo, tú cualquiera, ¿no? Un griego, pues lo hago yo que soy inglés. Nada, pero sí que la película en todo momento tiene ese supremacismo, ¿no? De, que en este caso es de los ingleses, pero como ha dicho Rafa en la introducción, bueno, lo han hecho todos los que han podido, vamos, españoles, franceses, cuando han ido a colonizar, siempre ha habido supremacismo. Eso es así, ¿no? Y ahora se están pagando las consecuencias, ¿eh? Correcto, correcto. Ahora se están pagando las consecuencias. En fin. no, a mí me hace mucha gracia incluso la forma de hablar que tienen durante toda la película entre ellos dos. Dice, tanto rato diciendo, como en vez de decir un taco, cuando están como enfadados, dice, ostras de la China. Ostras de la China, sí. Ostras de la China y es un problema, ¿sabes? ¿No? El ostras de Es la un China. problema. Y luego dicen palabras como que incluso alguna la tuve que buscar en el diccionario, que o puedo. Cuando están hablando con aquel que les estaba riñendo, dice, o puedo. Dice, Habría, ponte el sombrero, o puedo. habría que ver en la versión original que dicen, ¿no? Yo no la he Sí. visto, pero claro, habría que ver, porque en inglés, ostras de la China en inglés, Ya, no sé qué dirían, la verdad que no no. sé qué dirían, ¿eh? Pero vamos, sería una expresión parecida. Sí, sí. Y luego Dice, también, ¿ves? y luego Dice, también, le dice, te beso perdona, los... No, que va a decir, te beso los pies, dice, mejor bésame el culo. aparte de cómo refleja la flema británica, el carácter colonizador británico, también tiene hay en un par de, lo comentaba yo antes en la introducción, que tiene justo un par de golpes en la película de cierto respeto hacia los hindúes, ¿no? Porque el tema de, cuando lo que comentaba yo antes de 27 hijas, le dice degenerado. Dice, no, no, un momento, es otro país, otra costumbre, no tengas prejuicios. Y luego la respuesta cuando están jugando al polo. Ahí muestra un poquito de respeto y dice, vamos a ver, el espectador que ve la película que piensa que esto es otro país y son otras costumbres, vamos a respetar otro tipo de costumbres que no son solo las occidentales, en este caso las británicas, ¿no? Y eso también son chinitas que va tirando Houston, que lo que tú dices, que el espectador que ve más allá lo va captando perfectamente. Porque ahí está diciendo, un momento, aquí nosotros hemos colonizado esto, ¿vale? Pero que era un pueblo que tiene sus propias costumbres y hay que respetarlas, ¿no? No Ujú. tengamos prejuicios. Que tenían la costumbre de mear el río arriba, ¿no? Para que llegara al pueblo enemigo. Bueno, y otra cosa, bueno, muy importante es, ya lo habíamos comentado en las introducciones, es cómo se le sube el pavo al rey o al dios, ¿no? En este caso a Drago, ostras. Sí, sí, Llega sí. un momento que dice, yo no me Vamos, voy de aquí. él tenía claro desde un principio lo que tenía que ser. Es que él quería ser el rey número 34. Sí. Y ya Pero, está. pero la idea era ir, coger el tesoro Y o coger largarse. todo lo que pudieran y volverse. De hecho, el tesoro va a freír puñetas a última hora. Va. Pero El tesoro. lo que pasa que yo creo que eso también una crítica y bueno, estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Aquel que llega incluso a la política Sí, o sí. cualquier rey de la historia de España, que cuando llega al poder coge poder y ya le gusta más el poder que un tonto un lápiz, ¿no? Y es un poco, estamos muy acostumbrados en la historia de la humanidad, ¿no? Aquel que Exacto. tenía una misión, un sueño y cuando llega a conseguirlo, pues el poder corrompe, ¿no? O el poder Sí. Eso siempre está muy quiere bien más. reflejado. Está Mm. muy bien reflejado en todos los artes y en el cine, por supuesto.
claro. Casi todas este tipo de películas es buscar el poder a toda costa y una vez conseguido ya todo me resbala, ya todo me da igual. Ya sea un militar, ya sea un bandido, ya sea un rey, ya sea lo que sea, un ladronzuelo. Claro. Eso lo adapta a los tiempos actuales, la Sí, sí, película. sí. Por eso estas películas son imperecederas, hombre. Este cine nunca va a tener, nunca, siempre va a ser reflejo porque es que el reflejo, lo que decía Sergio, el reflejo de la humanidad. El hombre siempre ha buscado poder, cuotas de poder y trincar y vivir. Y La encima, cosa no, encima la cosa no va de partidos políticos o instituciones, sino va de personas. O sea, quiero decir, son las Exacto. personas las que hacemos o nos corrompemos al final, ¿no? y Claro, al claro. final, y el poder corrompe al poder, ¿sí? Sí, eso está claro. Y bueno, y en esta película se refleja muy bien, aunque Muy bien. luego le da la vuelta. Bueno, cuando ya se ve, cuando se ve Claro. acorralado, entonces le entra lo de la fraternidad, ¿no? Y perdono, y mi amigo me perdona, y cuando ya se ve mal. Pero es muy bonito, ¿eh? Porque esa parte Sí, final, cuando él Sí, sí, está ahogado y él le pide perdón a Michael Caine y él se da cuenta y dice, no te preocupes, y yo no- estoy aquí hasta el final y contigo moriré. Y me gusta porque en el fondo le ha perdonado, o sea, la aventura era así, y son dos perdedores, ¿no? Pero era más importante la amistad entre ellos, ¿no? claro. Me estoy acordando de una escena cuando están todos allí pidiéndole, bueno, pues uno le piden una cosa y él está allí con Así, la flecha y como ya se de, levanta y le dice, oye, tú me tendrás que hacer a mí también reverencias o algo de esto, ¿no? Como que soy el rey, si no, no se lo van a creer. Eso es muy bueno, ¿eh? Ostras, Pero ya bueno, llega el punto que dice, oye, tú también, ¿eh? Tú también tienes que pasar por el aro. Eso es muy sí, sí. bueno. Y bueno, más cosas. Pues al parecer es una película que les costó mucho de hacer, ¿eh? Por lo que he leído por ahí y tal. Tuvieron muchos problemas con las costumbres de la gente, que hablábamos de ello, a la hora de hacerlo. Creo que utilizaron 2000 extras y todo Claro. esto. Y bueno, tuvieron una serie de problemas bastante grandes, cuando fueron a rodar. Porque se rodó en exteriores, por la Sí, zona, sí, sí, además. sí, sí se nota. Pues no me No, Sí, no, extraña. a Houston le encantaba hacer eso, si no, no hacía Hombre, cine. hombre, y le el encantaba decorado, todo. y el La reina, decorado que por ejemplo. me iba a decir, el Sí, decorado que tiene, el decorado del templo, que se ve al final de la película, ese templo es maravilloso. Magnífico. ujú. Y Y luego luego todas las también, montañas, luego todas las montañas, cómo se ve todas las montañas nevadas, luego se ve cuando pasa la nieve, cuando se ve, vamos, la belleza paisajística de la película es impresionante. Toda la fotografía que tiene es una maravilla. Sí, sí. más cositas que queráis comentar. Esto tiene mucha amiga. Yo quería comentar que estuve leyendo relacionado con la simbología que tiene la masonería, que yo creo que incluso Houston le dio un poco más, porque el libro era nada, un pequeño cuento y de apenas 100 Sí, el libro hojas. es muy pequeñín, ¿eh? O sea, no tiene casi nada, ¿eh? Y creo que aumentó mucho la simbología que tenía Kipling, que era masón, pero no sé, desconozco Houston, no creo que lo fuera. Y incluso estuve leyendo que me parece una curiosidad que creo que es digna de mención, que las dos estatuas que se ven en la montaña, eh, cuando llegan arriba de la montaña y ya empiezan el descenso, que van a ir entran en Kirguistán, que es como la frontera, aparecen dos estatuas en mitad de la Sí, sí, nieve, con la arriba de nieve. todo. Al parecer, en la masonería es muy típico, son dos estatuas muy, muy famosas cuando alguien se inicia va a entrar en la masonería. Si os fijáis, Connery estaba ciego y cuando Sí, por la nieve. el rito para entrar a la masonería tienes que entrar con los ojos cerrados Mm, y guiándote por una persona o sea, vas detrás de una persona y el rito de entrada a la masonería, pues al parecer es con esas dos estatuas que estaban relacionadas con el templo de Salomón. Y no lo sabía y bueno, hasta qué punto está muy influenciada la masonería, los símbolos en esta película. Que al parecer un ciego, o sea, tienes que ir con los ojos vendados guiado por una persona que te está introduciendo dentro de la masonería
Y justo en esas dos estatuas que simbolizan las estatuas que había en el templo de Salomón. Y mira, no lo sabía, pero bueno, me había resultado interesante. Yo tengo dudas de la masonería. Tiene tintes religiosos, pero no está muy claro, ¿no? ¿Qué acercamiento tienen a la religión? Y creo que además, bueno, no sé, también es que la masonería española es un poco rara también, por lo que he Claro. podido leer por ahí. Es muy diferente. La actual, vamos, no. Es que además el problema de masonería, que creo que la masonería, por ejemplo, en Europa no es lo mismo que en Asia. Correcto. Luego, por ejemplo, hay mujeres que no permiten ser masones y sin embargo en ciertos países sí. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra está prohibido que una mujer fuera masón y sin embargo en España creo que sí que está permitido. Sí, sí, No sí. sé, es complicado, es una religión, no es lo mismo la de Norteamérica que igual la europea, no sé, es complicado. Yo por eso creo que bueno, no deja de ser una zona de poder o al Sí, final sí. decían que los más importantes en la historia de la sociedad casi todos eran masones, ¿no? Sí, no, claro, Exactamente. era la gente que acumulaba el poder de alguna Claro. forma también, ¿no? Siempre estuvo alrededor de la gente de poder, exactamente. El que ostentaba poder era masón. Era masón, sí. Bueno, no sé, también luego hay mucho secretismo, con lo que Sí, era la masonería, porque ellos no lo iban diciendo por ahí, evidentemente, lo que era. no, no. Estos son como digamos una secta religiosa, entre comillas, bastante secreta. Y sí, nadie iba publicando que era masón. Sí. Volviendo a los temas de humor, también cuando llegan allí al pueblo y ven al rey que había, el primero. Al rey, el Sí, pobre, el rey era todo lo parecido a cualquier cosa menos un rey, el pobre. exactamente, Ay, pronto, ay, ay. pronto se lo quitan de encima, ¿eh? Qué bien, qué bien está, y qué bien interpreta ese actor que sería Sí, afgano, que no sé sí, dónde lo encontraría, es graciosísimo. Que luego Sí, al sí. final también pierde la cabeza, ¿no? no, el pobre. Era muy gracioso. Y Bueno, más luego cosas. cuando están en mitad de la batalla, que aparecen unos sacerdotes que están Es con los ojos buenísimo. cerrados, Oye, qué bueno. Ah, que ostras, y paran todos. Sí. paran todos la batalla. Se agachan todos, se ponen todos, se tumban todos y dicen, no, que es que tienen que pasar estos señores primero. Iban todos con los ojos cerrados, no podían ver nada. Porque no Y cuando podían ya ver la pasan, maldad en el mundo. sí, para no ver la maldad, cuando ya pasan, ya nos podemos matar. Mientras estén ahí, no Normal, nos podemos matar. normal que no Cuando quisieran pasen, ver la maldad. cuando pasen, nos matamos, nos liamos a tiro. Ah, qué bueno. Ah, Leí, claro. leí, leí en internet que el actor que hace de sacerdote, el jefe de los sacerdotes, no era ni actor ni nada, era un- como un figurante que se encontró en el mercado de Bagdad, no, de Marruecos, en el Zoco, que se lo encontró, que tenía más de 100 años. Ah, sí. Se lo Es que encontró Houston. el sacerdote lo hace muy bien, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí. Pues De no hecho, era un actor, al parecer era un figurante que se encontró en el mercado de Marruecos cuando estaba viendo exteriores y, y la verdad que bueno, lo hace muy bien. Bueno, lo hace el muy bien. que, él es el que al final desenmascara todo el tinglado. El que lo desenmascara. Anda que no Porque lo le Sí, muerde, porque está le muerde ella, sí. desde que sale la película, observándolo nada más, la actitud y el comportamiento suyo. Observándolo. No Nunca se se lo fiaba de creía. él. No se lo creía, no se lo creía. De hecho, hay una escena que también es muy, muy, muy buena, ¿no? Que es cuando ya le quieren tirar la flecha, ¿no? Y ven la medalla que es el símbolo de la masonería y tal, bueno, que es Sí, eso. Y bueno, y ahí bueno, que para ellos era el símbolo de Alejandro Magno, ¿no? ¿No? Sí, sí, exactamente. Entonces, porque se supone que Alejandro Magno también era masón, por eso correcto. tenía el se símbolo supone. ese. Ujú, correcto. Bueno, antes he comentado que se rodó por allí, pero no, se rodó en Marruecos, ¿eh? En las montañas de Atlas, que lo tenía aquí Hablas. apuntado, sí. Y bueno, tuvieron eso, pues muchos problemas, más que nada por puntualizar, porque no fueron a la zona exacta. Bueno, los problemas los tendría con Hassan II, que sería el rey de Marruecos en aquella época. Tenían muchos problemas, de hecho, aquí dicen que tuvieron que sobornar a la mitad de los funcionarios, como suele pasar en África, Sí, 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 sí. para poder rodar. eso está claro. Bueno, en África y en Y en Asia, casi todas por partes. sí, sí, sí. En casi todas partes.
Bueno, si queréis nos vamos metiendo con las escenas ya, si queréis, vamos hablando. Bueno, las escenas son para el final, pero bueno, podemos comentar escenas y luego cada uno luego ya diría al final la que le gusta. Pero tenemos aún que hablar de Christopher Plummer un poco, de Michael Caine si queremos y de la filmografía de John Huston, por supuesto, ¿eh? O sea que aún nos queda. Pues yo quería resaltar una escena que demuestra la camaradería entre los dos personajes que me gusta mucho, la escena de la cueva, que están resguardados en una cueva de la tormenta y posiblemente ya van a ver que no van a salir de allí porque no tienen salida. Y me llama atención que, bueno, que están repasando un poco su vida, que la verdad que no han sido ningunos ángeles, ninguno de los dos, han sido mentirosos y rufianes durante toda su vida. Y viene a decir un poco oye, que no se cambia por nadie ahora mismo, ¿no? Que si para cambiarse por alguien tiene que dejar le quitan todas sus vivencias o todo lo que ha vivido, pues que no se cambiaría por nadie y prefiere Eso es muy vivir. John Huston. Sí, Sí. Es muy también de Sí. esta película de John Huston que trabaja Clark Gable y Marilyn Monroe, que me gusta mucho, Midfish, que no sé, Memphis, ¿cómo? sí, Vidas Memphis. Rebeldes, Vidas Rebeldes, sí. Vida Vidas Rebelde. rebeldes que se murieron todos, por cierto, ¿no? Sí, Rodada en blanco y negro. Esa la sí, hizo en sí. blanco y negro. Era Que es una maldita esa película película, maldita. como esta, ¿no? De Magnífica. existencialista, de perdedores, ¿no? Muy de Con el perdedor. tema con el tema de los vaqueros y de esta historia. De los ranchos y cosas de estas. A mí me recuerdan ciertos aspectos, Yo en que ese sí. tipo de personajes y de Yo quería pesimismo. yo quería comentar también la escena de al principio, cuando ya deciden irse para allá a conquistar aquello, cómo se buscan la vida, se disfrazan de rufianes, de hindúes, y se meten allí, se meten entre ellos, cómo se buscan la vida para llegar hasta la otra punta, ¿no? Hasta ya, claro, hasta que ya dejan un poquito atrás la civilización, ya no vuelven a ser británicos. Pero, por ejemplo, la escena cuando van allí y van con todos juntos y pasan por el puesto fronterizo, y cuando venga el británico que está allí, cómo se ríen de él, empieza, usted, mi teniente, firme, y el otro poniéndose firme. Levanta esto, ¿verdad? Cómo se ríen en ese momento de sus propios camaradas, ¿no? Cómo asumen ellos la personalidad de rufianes y truanes, ¿no? Para llegar Bueno, a y llegar a ser rey, ¿no? Cómo se durante todo ríen. el camino les está bailando allí, ¿no? Sí, sí, Ah, es sí, tremendo. es verdad, La parte del viaje es genial, todo el viaje es genial. no, cuando hacen el otro hacía como de bufón, acompañar, y al final cuando marchan queda bailando en la colina él solo, es Sí, sí. buenísimo. Sean Connery empieza a Yo, bailar allí. con el permiso de Christopher Plummer, que es un poco y el homenaje a él por esto, creo que el que mejor está en la película es Sean Connery, ¿eh? Sí, Creo. sí. Hombre, Con es que diferencia, la película pivota alrededor suya. También. Es que yo también creo porque a Michael Caine ya lo habíamos visto en es de comedia también, comedia sofisticada, pero Sean Connery no lo habíamos visto en ese papel, ¿no? Esa Hombre, mezcla venía, Es muy versátil porque su personaje lo es, ¿no? Pero ostras, Sí. lo borda. claro, venía de James Bond y de James Bond verlo. Aunque realmente lo que es la génesis del personaje británico de James Bond y el personaje que representa la película es muy parecido. Sí, Ese de los británico toques de con humor, eso sí, no, su exacto. Sí, humor, la flema británica. Mm. Pero Sí, yo también creo que el acierto de la película, aparte de que esté muy bien, es la química que tienen ellos dos sí, juntos. sí. Quizás a lo mejor por separado o con otro actor no hubiese sido lo mismo. Es la química que establecen ellos dos durante toda la película. Y es yo creo que lo que lo hace especial, ¿no? Porque y yo creo que Paul Newman lo sabía, por eso le recomendó Claro, que es claro que lo sabía, digo que sí lo lo raro es que sabía. no repitieran ninguna otra vez, ¿no? No sé si repitieron, pero creo que fue la única película que hicieron. De hecho, Juntos, no creo que recuerdo esta tampoco. película o bueno, Sean Connery ya tenía un caché, ¿no? Pero, por ejemplo, Michael Caine creo que esta película le lanzó un poco más, ¿no? Sí. Bueno, ya había rodado cosas buenas, ¿eh? Mm. Había hecho Fulu, por ejemplo. Ujú. Había hecho Fulu, había hecho aquella maravilla, esa película, obra magistral de Mankiewicz, La Huella. No sé si fue posterior La a. huella. La Huella creo que es anterior, ¿no? A esta, ¿no? Mm. Creo que Creo que sí. Mm. habían coincidido en una película bélica, pero creo que no habían rodado en la misma secuencia en un puente muy lejano. No sé si la visteis, de Richard Attenborough, Sí, que,
que además tiene una escena muy, muy simpática Sean Connery también con un paraguas. Que era de la Segunda Guerra Mundial, que tenían que llegar por puentes hasta Berlín. Sí. Es que tiene muchas. Aquí estoy viendo, intento ver su filmografía, pero claro, es que Michael Caine aún está. Todavía muy, muy activo, ¿eh? Todavía sigue Sí. participando en mucho Hombre, cine. últimamente lo hemos visto en la trilogía de Nolan del Caballero Oscuro. Mm. Luego hizo una película de Michael Radford muy entretenida con Demi Moore, que hacían de ladrones de joyas, que se llama Un plan brillante, Ah, que también sí. está muy bien. Hizo Asesino Implacable también. A mí me gusta mucho esa película. A mí me gusta mucho también La norma de las casas de la ciudad. La norma de la casa de la La silla. casa de la sidra, correcto. Sí, sí, sí. Luego también la de The Italian Job, la original, La original, sí. La de los minis, la de los los robos de los minis. Sí, la escena esa, sí. Y luego que repitió con Houston en ese peliculón llamando Evasión o Victoria, con el partido de fútbol más cafre de la historia, pero aquella con Stallone haciendo de portero. Es que es muy buena esa película. A mí me esa película está muy buena. Cierto, Rafa era Las huellas anterior, sí, ahí está. La huella anterior, ¿no? Y El molino negro también con Don Siegel hizo, ¿eh? El molino negro con Dom Siegel. Que además hizo ese papel, lo repetiría varias veces, no Hart, pero era un detective privado, ¿no? Algo así, ¿no? ¿O no? El molino negro creo que sí. Espera a ver, porque yo esa la vi en su día y estaba bien la película, porque bueno, todo lo de este hombre. Repitió un personaje era muchas un veces. Un agente secreto. Sí, un agente secreto británico. No me acuerdo del MI6, pero no me acuerdo si era Hart, pero se llamaba, tenía un nombre. Harry Lo Brown, repitió ese personaje. puede ser Harry Brown, la que hizo hace poco. Harry Brown está muy bien en esa película. Harry Brown. Eso es. Y luego hizo también la de Bob Rafelson, aquella con un duelo interpretativo con Jack Nicholson, Sangre y Vino, que salía esta Jennifer López. Esa película también está muy bien. También hacían de ladrones los dos, tanto Nicholson como él. La juventud de Paul Tino con Harvey Keitel. Esa película está muy chula también. Grande Harvey Keitel. Es bueno Harvey Keitel. Sí, pero bueno, sí, sí, tiene una filmografía muy buena. Bastante buena también, sí, Michael Caine. La verdad es que sí, que ya. Y luego, pues, bueno, seguimos. ¿Por dónde íbamos? Que ya, bueno, hemos hablado así un poquito de él. Escenas, sí. Escenas. ¿Qué se te ocurre, Sergio, por ahí? ¿Alguna que te guste comentar? Bueno, a mí me gustaría resaltar también que el papel pequeño pero brillante de la mujer de Caine, que debe ser que al parecer ser que coincidieron en una cena, ellos 6, ¿no? Que cada uno iba con su pareja, John Huston, Michael Caine y su mujer, y al parecer era una chica, es india también, me parece, la mujer de Caine. Toda la cara la tiene, sí. La cara, sí, yo creo que los rasgos son hindúes, seguro, vamos. Muy, muy, muy guapa. Y esa escena que al final es el detonante de la acción o el detonante de que dejan de creer que él es un dios, me gusta mucho cómo se revuelve ella, cómo le muerde como sangra, y cuando ya descubren que Sangra no es un dios, los dioses no sangran y se da cuenta de que... lo ponen ya y se desencadena al final. Y la verdad que no, realmente no dice nada, es la primera actuación que hizo en su vida y la última. Y bueno, es curioso que fuese la mujer de Michael Caine y luego que se casase encima con Sean Connery, que no sé si a Caine le daría mucha gracia o no. Hombre, yo no lo sé, pero yo creo que se aprovecharía de que ella tuviera esos rasgos hindúes, no sé si era hindú de verdad, y le diría al propio Houston, mira, mi mujer puede desempeñar el papel de digamos, la princesa que se casaba con Connery en la película, ¿qué te parece? Y el otro aceptaría, ¿no? Porque tampoco dice nada, porque es que no dice, nada más que se le ve la cara y no dice ni una palabra en la película ella. No, pero lo hace muy bien, no hace falta hablar. Está impecable. El bocado no vea, el bocado no vale bien que lo pegó. Qué peligro.
esta exótica que tenía. Pero bueno, sí, la verdad que es curioso y me gusta mucho esa escena que hilvana un poco con el final cuando se ven acorralados y rodeados, que saben que es el final para ellos dos y Michael Caine no la abandona y dice, te perdono, ¿no? Te perdono porque eres mi amigo y yo contigo hasta el final, ¿no? Y al final la chica habían incumplido una de las partes del contrato, ¿no? Ese contrato sagrado que habían firmado, que no podían, que ninguna mujer les sería un impedimento para conseguir la misión. Bueno, sí, sí, sí. Incluso Michael Caine iba a decir que en una escena se iba a acostar con otra de las chicas y Sí, le dice, que van a incumplir el contrato, déjate de... que por Y el cierto, otro le pide disculpas, le pide disculpas. tenía una escena muy graciosa cuando ese rey local les ofrece sus hijas y Sí. dice, no, nosotros mujeres no, tal. Y dice, vale, os ofrezco mis hijos. 27 hijas y de un degenerado. Bueno, y hay una escena que le sorprende cuando está la mujer desnuda ahí y dice, ¿y qué le dice concretamente? ¿Has incumplido? No, traidor. Sí. Traidor que has incumplido el decálogo. Sí. Aparte que era de estos personajes tan icónicos que donde la palabra, puedes haber dado la palabra a otro, pero de un amigo a un amigo es inquebrantable, ¿no? La palabra o el contrato firmado por los dos amigos o la amistad era inquebrantable. Masonería. Entonces, sí, Ahí está la masonería. también sí. Si queréis hablamos un poquito de Christopher Plummer, que es un poco el gran invitado de este programa. Pero vamos, que ha tenido papeles a lo largo de su historia muy buenos. Ganó el Oscar con 82 años ya el hombre. Sí. Lo que pasa es que fue reconocido, cuando hablan de Christopher Plummer todo el mundo se acuerda del señor de Sonrisas y Lágrimas, ¿no? O del capitán, ¿no? El capitán... Capitán Montrap. Ahí está, el Capitán Montrap. Yo, Pero, tiene un montón de películas. A mí es una película que me gusta. Yo quería reivindicarlo porque, bueno, siempre Sonrisas y Lágrimas. A mí es una película que me gusta mucho. Sé que a vosotros no tanto, de Robert Wise, es un musical maravilloso. Pero yo creo que lo que le hace grande en la película o el musical es el personaje de él. De hecho, tengo un amigo muy, muy, muy bueno que le gusta mucho la película y dice, yo a Christopher Plummer lo que nunca le perdonaré es que se fuera con Julie Andrews en vez de con Deborah Kerr, que era la Pues yo también, yo me apunto. Y yo creo que el personaje de él es lo grande de ese personaje un poco que tiene a los hijos, que los cuida de manera dictatorial, que no les ha dado amor, que incluso que se va enamorando poco a poco, lo bien que cantaba, porque canta maravillosamente con su propia voz, tanto el tema de Edelweiss, que es una auténtica maravilla, maravilloso como lo canta él solo con la guitarra, que incluso creo que supera incluso muchas de las canciones de la película. Incluso cómo se enfrenta al final por ética o por moral, porque lo fácil era mirar por otro lado, cómo se enfrenta a los alemanes cuando la Suiza estaba siendo dominada ya por el imperio nazi. Y me gusta ese personaje, creo que es íntegro, creo que es justo cómo se despide al final de la condesa porque se está enamorando perdidamente de la institutriz. Y creo que tienen química tanto él como ella y creo que es reivindicable porque siempre se le recuerda a Julie Andrews, pero creo que parte importante de la película es este Capitán Montrap. Sí, a ver, estoy de acuerdo, pero es que la película esa se recuerda más por los niños y por ella, más que por él. Sí. Es que el personaje de él, siendo muy importante en la historia, queda diluido, queda un poco diluido por el personaje de los niños y de ella, la institutriz. Pero si la volvéis a ver, echarle a él, es que él sostiene la película, de hecho en la parte más dramática, cuando cambia y gira, cuando vuelven los nazis y él simplemente con mirar a otro lado, los nazis le van a dejar porque es una persona importante dentro de Zurich, no sé de cuál es la ciudad, pero es importante en el pueblo, con hombre de negocio, solo tiene que poner la bandera alemana, se niega, la rompe. No sé, tienen un carisma ahí en esa escena, como al final aprovechan el festival de canto de los hijos y dice, y ahora con ustedes la familia Montrap, y no aparecen en escena porque se han marchado y se han fugado,
parece maravilloso ese parte final, cómo gira la película al drama y cómo él sostiene la película. Aparte que la historia de amor sí que tenía química con ella, ¿eh? Ese baile que tienen en ese cobertizo, no sé. A mí que es verdad que se le recuerda mucho por, bueno, Juliando y los niños, quizá un poco a algodón de azúcar, ¿no? Un poco... Pero bueno, la verdad que a mí me encanta. Pero es que este hombre siempre, una de las características suyas era el carisma que tenía muchísimo carisma Sí, delante de la cámara. mucha presencia, No sé ¿no? si habéis visto Waterloo con Rod Steiger, que Rod Steiger hacía de Napoleón y él hacía del duque de Wellington. Ahí el tío es que parece el duque de Wellington en esa película, de verdad. Es que es impresionante la manera que tiene de actuar. Se nota que fue también un actor de teatro, creo, ¿no? Sí, también, Sí. también. En el teatro, y la gente que venía del teatro, pues en el cine lo bordaba también. Tiene tanto... Él también, él se dio, bueno, de hecho trabajó con Anthony Mann en la segunda película que hizo, en La caída del Imperio Romano, y ahí es donde se dio un poco más a conocer, ¿eh? Sí, sí, la caída del Imperio No se Romano. empezó a hacer popular. Por cierto, la caída del Imperio Romano, bueno, yo hablé con Marcos alguna vez, a mí la primera hora y media me parece una obra maestra absoluta. Es Es verdad que Anthony luego Mann, ¿eh? la Hombre, segunda parte decae un poco, pero cómo refleja ese último César, ¿no? Ese último sí, sí, sí. general romano, me parece maravilloso. Y Bueno, que que la primera parte de la historia nos lo contó Ridley Scott ahí va. posteriormente en Gladiator. Es la Eso misma historia, ¿no? me lo has Sí. quitado. Te has adelantado lo que lo iba a comentar yo, digo, luego lo retomó Ridley Scott en Gladiator, la misma historia, pero bueno. Y Sí, sí, sí. Christopher Plummer con ese enfrentamiento que tiene con Stephen Boyd, que era el otro protagonista, está magnífico. La película es Muy buena. maravillosa de principio a fin, ¿eh? Ahí Luego, es donde él se da a conocer. Es su segunda película, más o menos. y Sí. Sí, sí. luego, y luego haciendo de en Asesinato por Decreto, haciendo De Sherlock Holmes. de Sherlock Holmes, La Batalla de Inglaterra, una gran película bélica. Y Ya, Asesinato por Decreto, a ver, Asesinato es verdad que Sherlock Holmes hubo muy buenos, pero es uno de los mejores por Sherlock Decreto, Holmes, de los ¿eh? mejores. Sí, sí. Quizás Sí. también Triple Cross. acompañado porque James Mason hace muy bien de Watson en esa peli. Yo es que la he visto recientemente, ¿eh? Y tiene una bélica que... Es que Christopher Plummer lo que me llama la atención es que hizo un Hacía muchos poco... papeles diferentes, ¿eh? Sí, Sí, sí. pero que voy a comentar una película porque hizo muchas películas, pero casi siempre de secundario. Muchos Tiene secundarios. una muy, muy buena La que Noche de los es un poco... Generales. La No, Noche de los Generales. no, quería hablar de Triple Cross, Ah, Triple que hace Cross. de espía, de agente doble, y al final te queda la duda si realmente trabajaba por los alemanes o para los británicos. Es muy buena esa película, muy, muy reivindicable y Muy poco buena. vista, ¿eh? Ahora que has dicho de lo de los secundarios, él estuvo nominado 3 veces, ganó el Oscar y siempre de reparto, mejor actor de reparto. Claro. Siempre estuvo nominado como mejor actor de reparto y lo ganó con Beguiniers. Con Bikini, sí. Que En yo esa tenía película apuntado, estuvo en esa película con Iwan McGregor. sí, La de película hecho con yo tenía Luego apuntado estuvo aquí nominado en All the Money in the World con todo el de dinero la del película de mundo. Ridley Scott, Ridley Scott, sí. que esa es del 2018, ¿eh? Sí. Y La última estación. es Luego que tiene una película por aquí que yo no he visto, de Sidney Lumet, que se llama La primera, Trampa Fatídica, con Henry Fonda. es Por la lo visto primera. está ambientada en el mundo del teatro. Yo no la he visto, pero dicen que es un drama así con toques de thriller, con Henry Fonda. Una La película de del Sidney Lumet. 58 no. No. Es de Sidney Lumet, Trampa Fatídica. Y el coprotagonista es Henry Fonda. yo Y no a la mí, vi. al ver Sidney Lumet me ha llamado la atención, no lo sabía yo. Yo lo que me llama la atención es que aparecía en muchísimas películas que recuerdo de los años 90, 2000, Sí, sí. salían casi todas. Yo, mira, muchas películas Muchísimas. que yo tenía apuntado aquí, que no sabía ni que salía, no me acordaba ni que salía, pero que le daba como prestigio, salía Millennium, la versión de David Fisher, que está muy David bien. Fincher. Sí, eso también le pasa mucho a los mayores de antes en las películas actuales, ¿no? Claro. Salían Puñales por la espalda, que está muy bien, ese Puñal de thriller la tipo. espalda, buenísima. Sí, Por sí. ejemplo, Donald Sutherland hace eso ahora también. También, sí, Donald Sutherland. Salió también en El Dilema, el peliculón ese de Michael Mann. Sí. Correcto. El En Dilema. plan El oculto dilema muy de bueno. Spike Lee. Plan oculto Claro, Spike Lee. de Spike Lee, con Sí. Jodie Foster, Denzel Y, Washington.
Denzel Washington. Salía en mucho, salía en La búsqueda de Nicolas Cage, que buscaba un la película tesoro. de aventura, sí. Salía en una muy divertida, muy entretenida, que era hacía de alemán, que se llamaba El último beso del Kaiser, que estaba muy, muy bien. Siempre de secundario, por eso decía Sí. 12 monos, salía. 12 monos, ¿verdad? La de Terry Gilliam. Pero que ha sido un actor muy versátil, muy Sí, versátil. totalmente. O Y sea, y hacía todo siempre, tipo de papeles. y siempre a la película le daba un toque de calidad cada vez que él salía en pantalla. Ese carisma que tenía. Salía Total. en Vencedores o Vencidos, que hacía en la versión de Pero televisión, no la famosa, la película, sino una versión de televisión que salía Alec Baldwin del juicio de Nuremberg, era el que hacía el papel de Bar Lancaster. Y La que está tú muy decías, bien. Rafa, correcto, es la primera película que hizo. su ópera Con Henry prima, Fonda. Sí, de Sidney Lumet, ¿no? sí. Es sobre De el mundo del Sidney Lumet. teatro. Es sobre el mundo del teatro, algo Lo que de pasa eso. es que está puesta por aquí en inglés, que es Set de Triunfo, la tengo yo, como Set de Triunfo. Oye, pues Y Stage Struck. no la Trampa vi. fatídica que la tradujeron aquí en España, ¿no? Igual puede ser traducción Por cierto, española. hay un canal ahora en la televisión, en la TDT, el que lo coge casi todo el mundo. Me parece que es, no sé si es la XN, no, la ACM o algo así. AMC, me parece. Y AMC, sí. está emitiendo películas, toda la saga completa de Star Trek. Y el viernes me quedé viendo una que debe ser como la sexta, porque era la última que salía la tripulación antigua, la famosa tripulación de toda la vida. Y salía en aquel país desconocido, o aquel país desconocido, y hacía un papel, y salía Christopher Plummer, curiosamente, y hacía un papel de secundario que era una especie de alienígena que intentaba acabar con la paz mundial de dos planetas y hacía un papel que era un malo que imitaba con un parche en el ojo, que imitaba una especie de Gorbachev que hablaba como Shakespeare. Oye, buenísima, tenéis que verla, ¿eh? Es un thriller, se conserva estupendamente, es muy, muy entretenida, la verdad, y me lo pasé un rato súper agradable y de vez en cuando salía Christopher Plummer haciendo de villano. Muy Yo es que buena creo esa que tenía película. mucha personalidad, ¿eh? Y Sí, entonces, sí. Sí, claro, sí. de repente, como ha dicho antes Sergio, como tenía, subía un poco el caché de la película aunque fuese mala, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Sí, sí. Es el típico Había actor, una. es el típico actor que tú decías cuando lo veías, lo que se comenta, ¿no? Llena la pantalla. Sí, Es que sí, eso sí. llenaba la pantalla, era Totalmente, una totalmente. personalidad tremenda. En fin, Mm. Un crack, o sea, un gran actor y pues bueno, pues un eso grande. Era una especie de Robert Ryan, ¿no? Que con secundario eterno de la historia del cine, ¿no? hostia, Robert Ryan mola mucho, ¿eh? Robert Ryan también tiene películas de protagonista también muy buenas, pero vamos, eso ya es para otro programa, ¿no? Sí. Bueno, si queréis abordamos ahora, dejamos ya a Christopher Plummer y abordamos a don John Huston. Este sí que, ojito, que El menuda padre, filmografía. el padre del cine noir, se ve en su día por El Halcón Maltés. Se le Correcto. calificó como eso, Ahí empezó ópera. el cine negro, ¿no? Digamos. Ahí cuando empezó el Del cine negro. mismo material que se forjan los sueños, ¿no? Exacto. Joder. Bueno, Lo que decía, es muy importante esto del cine negro porque siempre no es lo mismo cine de gángsters que cine negro, ¿eh? Entonces, claro, ahí hubo un impasse, digamos, ¿no? Sí. En el 41 con el alcohol maltés. Y ahí estaba John Huston. ahí Lo estaba que John pasa Huston. que, hablando de perdedores, Cayo largo. que Cayo hablando de largo. Cayo Largo, La jungla de asfalto con Sterling La Hayden. jungla de La asfalto. jungla de El tesoro asfalto de sí que es la reencarnación del perdedor, tío. O Sí. sea, totalmente. Es que La jungla de asfalto es, para mí, que lo comenté mucho, bueno, yo lo comenté a un amigo hace poco, para mí es la película de cine negro perfecta, ¿eh? sí. Perfecto. Hombre, Para mí, a la altura de perdición, ¿eh? bueno, vale. Sí, bueno, No, es que sí, pero es muy difícil de cantarte por es una de ellas. difícil, sí, Está muy valorar cuál es la complicado. mejor. Pero me refiero como guión establecido de cine negro, para mí Sí, sí, sí. el atraco perfecto es maravilloso. Sí, sí. La jungla de asfalto, perdón, es Y maravilloso. luego, y luego lo que le decía, lo que comentaba al principio del programa Marcos,
cómo retrataba en esas películas el carácter perdedor de los personajes, ese Sí. espíritu aventurero. Yo ahora mismo recuerdo a ese Gregory Peck en Moby Dick, ¿no? Moby Dick. Ese capitán perdedor, Adaptar ¿no? Moby Dick, ¿eh? Sí, sí, fatídico detrás de la Vamos, ballena, ¿no? Moby Sí, sí, Dick es el existencialismo puro, vamos. Puro. Ese Jack Nicholson en El honor de los Prizzi, que tú lo ves también ahí, que le va a pasar lo que le va a pasar a toda la película. Menudo peliculón de cine negro hizo ahí también, con El honor de los Prizzi. Bueno, hizo westerns también, ¿no? Ahí El está. juez de la Siempre, horca y cosas de el estas, juez ¿no? de la horca, ese Paul Newman. Qué bueno. Sí, sí, sí. El hombre de Macintosh creo lo que también es comentamos. eso es un western también, sí. Una película muy, muy infravalorada por la crítica. La ponen a parir los críticos, el juez de la horca. Yo creo que ahí se equivocan, ¿eh? Que va. Es un peliculón. Está muy bien. Pero a mí me gusta más Los que no perdonan, ¿eh? Claro, Que lo ahí está. hablamos Que no la semana perdonan. pasada. Ahí está nuestra Correcto. Audrey Hepburn. Y Bart Lancaster en un papelón también. Y, Y la madre No, tocando el tiene. piano. Y la De madre hecho, tocando el piano mientras los indios. incluso esa historia de tiene amor. algunas otras que no son tan como, por ejemplo, la de Toulouse-Lautrec. A mí me encantó esa película. La de Toulouse-Lautrec, la del pintor. A mí esa película me encantó y también, y bueno, y dublineses que decir. Dublineses. Joder, El además hombre de Macintosh. El hombre de Macintosh es una gran película sobre la Guerra Fría. Correcto. a mí me gusta menos. Pero la que decía Marcos, dublineses, que la hizo con silla de ruedas y con una mascarilla de oxígeno. Estaba porque mayor ya, estaba mayor ya. estaba muy mayor, a punto Bueno, de es la morir. última, de hecho. Una obra maestra. Pues su Sí, última sí, es película. La novela es la hostia también, ¿eh? No, pero es una obra maestra absoluta. Ese epitafio de John Huston es magistral. Bueno, si te puedes firmar un epitafio que sea, es una maravilla, con su propia hija, con Angelica Houston, a mí me parece. La de Toulouse-Lautrec que decía es el Moulin Rouge. Él hizo Moulin Rouge y ahí lo basa en la vida de Toulouse-Lautrec, ¿eh? Ajá. Y luego una película que no sé si viste que se llama Fat City, sobre el mundo del boxeo. Esa está muy bien. Sobre el mundo del boxeo. En el 72. Con ese Mike Hammer. El protagonista fue Mike Hammer, el actor que hizo Mike Hammer luego la serie. Como Stacy Keach, más que era. Y de aventuras. Muy bueno. Y no lo hemos dicho, Evasión o Victoria también, ¿no? Victoria. Annie, que está muy bonita también. Y de aventuras de toda la vida, El tesoro de Sierra Madre es una maravilla. Y La burla del diablo. Y la otra, la reina de África con. La reina de África, correcto. Otra, en la reina de África, lo bien que está, que sale Katharine Hepburn ya de mayor en esa película, lo graciosa que está, lo divertida que está en la película. Eso, vamos, tuvo que haber una química ahí entre los tres, entre Bogart, ella y el propio Houston. Se lo tuvieron que pasar en el rodaje de pipa. Porque se nota que la película. Que lo contaba, como bien dijiste antes, Clint Eastwood en Cazador Blanco, Corazón Negro. Cazador Blanco, sí. Qué bueno Eastwood, ¿cómo supo llevar ahí el personaje? ¿Qué homenaje le hizo? Como dice Eastwood en una película, que creo que es una frase real de Houston, que le preguntaron una vez que es una frase real de Houston que lo plasma Eastwood en la película haciendo de John Huston, que le dice, ¿qué tal? Que le preguntaban por los críticos y dice, los críticos son como los culos, todo el mundo tiene uno. Sí, odio a los críticos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es lo que quería. Todo el mundo tiene un culo, ¿no? Un grande. Houston, uno de los grandes maestros. Es increíble. Y luego lo que yo sostengo eso, ¿no? Que sus personajes son muy, muy existencialistas y con poca esperanza sobre el ser humano. Sí, muy perdedores, muy fatalistas, muy pesimistas. Y aparte, y la aventura que tenía. Yo creo que eso era reflejo de su propia vida, porque Houston creo que también fue un personaje muy, muy peculiar en ese aspecto. Fue un tipo que estaba todo el día, aparte con las borracheras, era un tipo que es fatalista, que lo pasaba, que separaba muy bien lo que es su trabajo de la vida real, pero que la vida real mostraba realmente eso que plasmaba luego en el cine, que era un tipo muy, muy, muy peculiar.
también. Era peculiar hasta el punto de que no se sabía mucho de él. Todo era controvertido lo que se escribía sobre su persona. Entonces, claro, era un director difícil. Bueno, y se plasma en las pelis, ¿no? Difícil, pero No, hay lo que quería, filmografía. no, que quería decir yo, películas... que aparte del existencialismo y fatalidad que tenían ciertos personajes y melancolía que encerraba a muchos de ellos, oye, la aventura que se plasma mucho en esta película, incluso en obras menores como Evasión o Victoria, a mí Evasión o Victoria me parece una diversión de película, es una de las películas que más veces se había visto en mi vida. Si te gusta el fútbol, muchísimo, si te gustan las películas de evasión, es una delicia. Una delicia. Es que yo creo que la aventura para Houston era su válvula de escape, ¿no? Entonces, era su vida. Correcto. Tenía un espíritu aventurero. Bueno, lo que decía Sergio de Evasión o Victoria, el partido de fútbol final, con ese Pelé, esa famosa chilena de Pelé, ¿no? Estalón de portero. Era de todo menos un partido de fútbol. Ahí está el espíritu aventurero reflejado en esa secuencia maravillosa del partido de fútbol. Yo no sé, el fútbol no es una cosa, como no es un deporte americano que esté muy bien reflejado, que ese partido está muy bien filmado. Sí, está muy reflejado. Parece un partido, hay una jugada que parece fuera de juego, que dices tú, jolín, si hubiera hasta VAR, le entraré aquí el VAR, o sea, que está muy bien filmado, una jugada fuera de juego, un penalti en el último minuto, una chilena espectacular, incluso la emoción y la épica cuando están a punto de... Por cierto, magnífico hay Michael Caine haciendo del capitán Michael Caine y sale Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, que es el portero del equipo. El portero, correcto. Y sale Pelé también, ¿eh? Y Pelé. Le pregunta a Michael Caine, ¿dónde me tengo que colocar en un córner? Exacto. No tengo que colocar. Pero bueno, era esa película. Pues, la épica que te produce la emoción, ¿no? Que te produce ese tipo de cine, ¿no? De evasión, de divertimento. Es detenidísima esa película. Este tipo de cine ahora no sería tan fácil de hacer ya, ¿eh? No. Es difícil. No hay la misma... Los artesanos se han perdido. Hay buenos grandes directores, pero esa artesanía y esa manera de llegar al espectador de forma tan empática, que tú rápidamente, lo que decía Sergio, las emociones, ¿no? Rápidamente empatizabas, ya fueras con el villano, con el bueno, sentías, digamos, animadversión hacia el villano y te arrimabas a lo que el bueno quería conseguir en la película. Eso, y también esos personajes que también eran muy ambiguos muchas veces, muchas películas de él, ¿no? Y que rápidamente, decía tú, por ejemplo, con Sean Connery, la película que hemos tratado hoy, rápidamente te identificas con él, ¿no? Claro. Dice, bueno, si no tienes nada que perder la vida, pues yo me lanzo a la aventura, ¿y por qué no, no? Incluso en aquel detective privado que investigaba una trama en Nueva York, buenísima, Chinatown, con Jack Nicholson. Es obra maestra de Roman Polanski. No, maravilla, ese cine negro de alta escala, esa película. Pues esa es la obra maestra de Roman Polanski. Polanski es muy grande, Polanski. Polanski también se merece otro ratito. Sí. No era, pensé que era de John Huston, lo leí yo. No, Chinatown es de Polanski. Sí. Vale, no, igual lo confundí yo. No, quería decir, porque creo que tiene una Chinatown, a lo mejor, quizás. La noche de la iguana. No, La noche de la iguana es un peliculón también. Otro peliculón. No, es que pensé que tenía, igual eso lo leí yo, que creo que tiene una segunda parte, ¿no? Con Richard Barton, tío, Diego Laquer, madre mía. Es que eso, qué gran película, tío. Ava Gardner. Ava Gardner, Doña Ava. Sí. Esa condesa descalza. Oh. Exacto. Es que no veas, tío, es que... Estamos hablando de palabras mayores. Esto es un... claro, es un director prolífico. Pero es que estos señores son irrepetibles. Estos señores son irrepetibles. No va a haber gente así. Ni la hay. No. Hay. Mira que a vosotros pasa lo mismo que a mí. Yo veo mucho cine actual. Pero no, intento desvincularme del cine clásico. Intento no pensar en el cine clásico. No es comparable. Es cierto. No es comparable. Si no puedes ver nada. Claro. Que si yo veo una película ahora de, no sé, el mismo Tarantino, de Fincher o de Paolo Sorrentino, que antes hemos hablado de la juventud, procuro no pensar en Fellini, ni en Hitchcock, ni en Huston, ninguno de ellos, ¿sabes?
Procuro no pensar en ello porque es que esos son irrepetibles. De Pablo, bueno, Pablo Sorrentino, pues no. Me viene, es la de él tiene La gran belleza, La ¿no? gran belleza. A mí La gran Pero belleza me gusta más que la otra, que La juventud. pero la juventud está muy bien también. Y ahí Sale Michael Michael Caine, Caine, sale Michael Michael Caine. Caine, antes lo comentaba yo, con Harvey Keitel. Con Harvey Keitel, correcto, sí, es lo que habías comentado antes, correcto, sí, sí. Pues me gustó más La gran belleza a mí, Sí, pero La gran bueno, belleza no, es su no película siempre. cumbre hasta el momento. Ya era más. Esperemos. Bueno, y no sé, si queréis comentar algo más de John Huston o ya pasamos a las escenas finales que nos han gustado, porque Pues vamos, yo lo que quisiera comentar es que a los oyentes o a los espectadores del programa que dieran un repasito por la filmografía de este genio del cine. Yo tengo un correcto. amigo, de aquí los saludo, tengo un amigo de la infancia, de aquí los saludo, que para él John Huston es el número 1 de la historia. Sí, No no, sé si, no yo sé lo si, pongo entre los grandes, ¿eh? sí, sí, no sé si verá el programa, pero un saludo y yo creo que lo animaré para que lo vea, porque está dedicado a él. Yo diría a quien se ponga a verlo le daría el consejo de que es un director contundente, ¿eh? O sea, tiene Contundente. películas donde sus personajes son muy... Hay poca esperanza, ¿no? Es la vida. Es la vida y Aquí ya hay Sí. está. poco, digamos que hay poco de Frank Capra en la, No, en la- no, este es todo lo contrario, ¿eh? totalmente Este es diferente. todo lo contrario. O Todo sea, lo no tiene contrario. nada que ver con Capra. Entonces, claro, tienes que. Películas como Dublineses y todo esto tienes que estar Sí, bien, sí, tranquilo, mentalmente, fuerte. totalmente bien. Sí. ¿Sergio está ahí? Tenía Sí, sí, una, está aquí, está aquí. estaba Qué leyendo yo. callado estás, Sergio. No, no, estaba leyendo, estaba buscando una cosa. Estaba leyendo yo que había hecho, no sé si os recordáis, un divertimento que se llamaba El último de la lista, que era un asesino que habían como 12 sospechosos y era el mismo actor que repetía el personaje. Salía George Scott. Pero el último de la lista, ¿no era de Peckinpah o alguno de estos? No, 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 Ah, no. es de Houston, ¿eh? Es No, de no, era de Houston. Houston. Es un divertimento tipo Agatha Christie, como 12 negritos, que eran ¿Eh? como, aparece siempre el mismo personaje en las escenas del crimen. Y es un divertimento, bueno, es una película muy poco conocida, pero he visto que estaba revisando la de John Huston y la tiene, es muy, muy buena, ¿eh? Muy entretenida. Bueno, no es de las mejores películas de John Huston, pero si no la visteis os va a gustar. Bueno, Muy bien, pues si queréis está ya apuntado. pasamos, ya dejamos de lado un poco a Houston, hemos comentado y bueno, eso lo que decía Rafa también, aquellos espectadores que quieran verse algunas películas de Houston, pues eso, tiene un poco de todo, ¿eh? No solo es la desesperanza lo que impera, ¿eh? Hay aventura, hay épica, Hay tiene comedia, western, tiene drama, tiene de todo, ¿eh? hay Lo que Tiene quería comedia. decir antes género. que lo que me lié antes era que lo quería aclarar porque es lo que estaba buscando. Que era lo que quería decir, que dije lo de Chinatown porque salía de actor. Ah, Estaba. vale, Tú eso sí. hablarás del. Igual te referías al honor de los Pritzi, que ahí No, estaba no, Jack no, 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 Nicholson. no, no. Estaba refiriéndome que en Chinatown, que era de Roman Polanski, que me lié yo, que pensé que era el Él director, pero sale, no. John Huston Él sale. sale como Sí, actor, sí, 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 sí. Sí, sí, sale. correcto, correcto. Participó en la película, sí. Sí, sale, hace ahí hace de mayor ahí, o, bueno, Sí, o sale eso, mayor ya, sí. Hace como Sale de John mayor. Huston, ¿no? bueno, era de John Huston, correcto. Bueno, pues pasamos ya a ver, ¿qué escenas? Volvemos a la película, al hombre que pudo reinar o el hombre que pudo ser rey. ¿Qué escenas os han gustado? Empieza tú, Rafa. ¿Con qué Mira, escena te quedas? ya para no comentar el final, porque ya se ha hablado antes y por si la cogéis vosotros, yo voy a comentar la secuencia inicial y la secuencia final. Desde el momento que entra Michael Caine por la puerta de Kipling y está el otro escribiendo, como periodista, pues escribiendo la crónica diaria y ve una persona entrar y entre la oscuridad no sabe quién es y ya cuando lo reconoce empieza a contarle toda la historia. Ahí y luego el retomo la secuencia al final, cuando siguen hablando, ya el otro se queda sorprendido de lo que ocurrió y le presenta el regalo. Y el regalo era la cabeza del hombre que pudo reinar, pero ya en lo que es el esqueleto. Y ese es el último plano de la película y ahí acaba. Toda esa parte me parece bastante. Y además bastante tenebrosa y bastante terrorífica, porque eso no lo hemos comentado, pero ese primer plano y último plano, o primera secuencia, última secuencia, en ese diálogo que tienen entre los dos, entre Kipling y el personaje de Michael Caine, me parece fabuloso.
Sí, aparte viene con la cara, ¿no? Había pasado Toda desfigurada para poder volver un año, ¿no? al volver, claro. Sí, desfigurado, sí. Lo habían crucificado, ¿no? Dice él, ¿no? Sí, Lo habían lo crucificado, comenta. correcto. Enseña la mano ahí La mano. y demás. ¿Y tú, Sergio? No sé qué decir, pero bueno, como Rafa me la ha dejado, hay Votando. algunas, como me ha dejado al final, pues ¿Por puede qué? haber alguna muerte tan dulce, con una sonrisa a la boca, Michael Caine sabiendo que va a Esa morir, escena del puente, ¿eh? la escena del Buenísima. puente, va hacia la mitad del puente y entabla esa canción irlandesa que el propio Caine le sigue, maravilloso, es una manera dulce, ¿no? Como diciendo que el sueño era imposible, ¿no? Pero por lo menos el intento valió la pena, ¿no? El esfuerzo, el intento, la aventura de llegar hasta allí, pues mereció la pena haberlo intentado. Y esa sonrisa a la boca, que es la sonrisa que le queda al espectador cuando acaba de ver la película, a pesar de ser un final agridulce, ¿no? Como muchas de las películas de Houston, creo que merece la pena esa sonrisa con la que va la muerte, como era la misma sonrisa que tenían nuestros amigos de Will Vance hace 2 semanas, pues muy Exacto. similar. Pues eso, el intento o el sueño, el intento de haber intentado este sueño imposible mereció la pena, ¿no? Pues eso. Ahora que lo dices, creo que no tiene ningún final feliz este hombre, ¿eh? En su filmografía, no lo sé. Bueno, ahora no. Sí, Evasión o evasión o victoria, victoria quizá se la única, juega. ¿no? Bueno, Evasión, Evasión evasión o o victoria, victoria. quizá. idea, macho, pero pocos finales felices tiene. Sí, poco. Vale, yo me quedo con la escena cuando empieza aquí, en esta, Sí, que empieza ya diciendo que ayer donde dice que se quiere casar, ¿no? Creo que era ahí, ¿no? sí, sí. Se quiere casar y tal. Bueno, pues De hecho, lo enlazo con lo que es, digamos, cuando la conoce a ella, cuando ya llega y dice me quiero casar y cuando van a, digamos, a la boda. Creo que la película cambia ahí, ¿no? Sobre todo el personaje de él. Ahí cambia ya la película y es donde ya ni va a ser rey ni va a ser nada. ni va a hacer Y nada. bueno, me quedo con esa parte. Pero bueno, hay Bueno, escenas muy Rey llegó buenas. a ser. ¿Eh? Rey llegó a ser. Sí, rey llegó a ser, eso es verdad. Lo que no pudo es reinar, ¿no? Exacto. Pero bueno, no, lo consideraban un dios, no un rey, ¿eh? Sí, un dios, sí, es Era un verdad. dios, no. Y bueno, sí que es cierto que la que más me gusta es la del puente. Creo que es, o sea, cuando está en el puente y ya están cantando, justo en ese momento más que en cualquier otro, ¿eh? Cuando ya están cantando allí y tal, esa es la que más me gusta con diferencia. Claro, Pero bueno, como tenía que elegir una ya claro, distinta, claro. pues, A La mí, parte, a mí me gusta la del puente y la que se presentan a ese rey tribal, ¿no? Que le dice algo así como, oye, no somos dioses, pero somos ingleses, que es casi lo como mismo. ingleses, Entonces, pero no. exacto. había como... No. Bueno, Pues sí, pues nada, no sé si queréis hacer alguna puntualización sobre la peli y tal, llevamos un buen rato. Sí, sí. Y nada, yo por mi Nada, parte animar a la gente a que vea este tipo de nada películas. que cuando la gente la vea, si no la han visto, que la trasladen rápidamente a la situación política actual, no solo de los británicos, sino de cualquier otro, digamos, otro imperio, el español, el alemán, el francés, de todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, el tema de la colonización, que piensen un poquito. Y El es que ser humano, ¿eh? sí, El sí, ser humano. sí, refleja muy bien lo que esa supuesta superioridad moral que da digamos, la civilización, según decimos nosotros, sobre lo que es la barbarie, ¿no? Porque la película está, en el fondo, está muy bien reflejado todo eso. Sí, esa mezcla de lo que comentas más la aventura y la es épica, ¿no? que, es que yo creo que... Es que todo está envuelto en ese envoltorio Claro, fabuloso de aventura. La aventura que, claro, en el momento, si tú la ves por primera vez, depende de la edad que tengas, la ves como una película de aventura nada más. Pero luego si profundizas ya ves otro tipo de claro. connotaciones un poquito más, Es incluso que actuales, porque eso nunca, vamos, ni ha pasado, ni va a dejar de pasar. Eso es algo que va a seguir siempre. El ser humano va siempre por ahí. Sí, Es cierto. la virtud que tiene ese tipo de cine, ¿no? Que cuando la ves con menos edad, pues te gusta la diversión, la aventura, el entretenimiento, y Exacto. incluso cuando más evolucionas o la ves con más edad, pues ya descubres que tiene algo más, ¿no? Que tiene más fondo Correcto. de lo Correcto. Sí, tiene dos opciones la película, ¿no? De Mm. alguna forma. Y si te gustan las dos, pues mejor. Bueno, recordamos lo de las redes, Sergio, que tienes Sí, tú ahí. y sobre todo el canal de YouTube y el de iVoox, que nos pueden seguir hoy.
Y si nos quieren mandar algún mensaje o alguna recomendación, o si quieren que hablemos de alguna película, en ceimortales@gmail.com. Y luego nos pueden seguir por Facebook, Twitter o Instagram, lo que quieran. Estamos abiertos a todo tipo de redes. Y en iVoox, que lo que pasa es que lo subo tarde, pero está. Críticas positivas y críticas negativas, pero sin... Bueno, si quieren hacer alguna petición especial, petición. Es verdad, peticiones de los siempre que sea una película buena, la haremos. Por cierto, no tenemos película, ¿no? Para el siguiente todavía, ¿no? No hablamos. Bueno, el siguiente se trata de algo relacionado con un libro que han escrito dos individuos, ¿no? Ah, vale, bueno, no sé. Vale, Si el señor que habla lo tiene claro. Sí, yo lo tengo claro. ¿Ah, sí? Pero, pues suéltalo ya. ¿Pero quieres que lo diga aquí en antena durante el programa? No lo sé. Lo que queráis. Lo que quieras, Rafa. Bueno, pues una película con Robert Redford. Vale, perfecto. Perfecto, ya lo tenemos claro. ¿Lo dejamos ahí? Sí, histórica, vale. Histórica. Lo dejamos ahí. Vale. Hostia, pues mola, porque el tema... Sí. El tema da para mucho, ¿eh? Sí, da para mucho porque nos va a llevar a hablar de muchas cositas. Muchas cosas. Sí, actuales también. Sí. Aquí se intenta buscar siempre alguna película que se pueda trasladar a la actualidad. Vale. Siempre he intentado, ¿no? Bueno, pues... Que nos lo ponen fácil, ¿eh? Sí. Dejamos a los televidentes, telespectadores con la miel en los labios, ¿eh? Robert Redford, ¿sabes? Nada, como no tiene. No, ya ves. Podemos, si quieres, decir otra pista. No sé. Robert Redford en Estados Unidos. En un tema muy controvertido, en un tema muy controvertido de la política en Estados Unidos. Vale, ahora ahí sí, ahí ya vamos, ya estamos ahí. A ver. Algo así de garganta o algo de eso ahí también. Algo así. Vale, pues nada, lo dejamos ya ahí. Bueno, pues nada, ha sido un placer y nada, ya nos volvemos a citar dentro de 15 días a hablar de esta película que dice Rafa. A ver si os gusta. Muy bien, venga, pues nada, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.